Les habla el ingeniero Alexis de la Cruz. Bienvenidos a mi canal Profe Alexis. El día de hoy les voy a explicar un tema muy interesante del curso de geometría, que es el tema de triángulos. Recordemos que triángulos es una figura geométrica, es un polígono de 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Y todo eso lo vamos a ir viendo mediante los problemas que les voy a ir explicando. Así que prestemos mucha atención y empecemos. Bien, comencemos a resolver estos problemas clásicos. Son del nivel básico que estamos empezando a poder entender desde cero hacia lo más complicado, así que tenemos que prestar mucha atención acá. Todos los problemas de triángulos tienen una teoría, tienen una propiedad. En base a esa propiedad vamos a empezar a resolver cada problema. Empecemos con el problema 1. Hay que entender que el triángulo está conformado por 3 vértices, que es A, B y C. Está conformado por 3 ángulos, 2x 45 y el ángulo de acá. De la misma manera para el problema 2, para el problema 3. Los triángulos tienen 3 vértices, 3 ángulos y 3 lados. Estamos entendiendo esa teoría que es fundamental para poder resolverlo cada problema. Ahora, para este problema 1 tenemos 2 ángulos internos del triángulo. Interno, ¿por qué interno? Porque están dentro del triángulo, dos ángulos internos y tenemos un ángulo externo. Lo voy a poner acá. Esto es un ángulo externo. ¿Por qué es un ángulo externo? Porque está fuera del triángulo, está externo, está fuera del triángulo. Ahora, para resolver este problema tenemos una propiedad importante. Si tenemos dos ángulos internos, que en este caso, por ejemplo, en esta propiedad dice A, B y C. ¿Qué dice la propiedad? Que A más B, vamos a poner acá, A más B es igual a C. ¿Qué quiere decir? Que la suma de los ángulos internos de un triángulo me va a dar el ángulo externo. Repito, la suma de ángulos internos, que es A y B, me va a dar el externo, que es C. Aplicando esta teoría, lo que tenemos que hacer es aplicarla al problema 1. Si hemos entendido la teoría, entonces vamos a poder resolverlo. 2x 45. Ángulos internos, lo sumo. 2x más 45. ¿Igual a cuánto? A 80. ¿Por qué? Porque la propiedad me dice que los dos ángulos internos de un triángulo, la suma de dos ángulos internos, me da el ángulo externo. Entonces, sería 2x más 45 igual a 80. Una vez que ya tenemos la ecuación, simplemente lo resolvemos. Sería 2x igual a 80. Este 45 que está sumando pasa a restar, sería menos 45. Sería 2x, 80 menos 45 sería 35. X sería 35 sobre 2. Entonces, de esta manera estaríamos terminando el problema 1, sabiendo la propiedad, sabiendo la teoría, que es importantísimo a la hora de resolver cada problema. Para el problema 2, también vamos a tener una teoría, una propiedad. Para empezar tenemos un triángulo, como les dije, con 3 vértices, 3 ángulos, 3 lados. Entonces, si tenemos 3 ángulos que están dentro del triángulo, porque son ángulos interiores quiere decir ángulos dentro del triángulo. Ahora, 120, 8x y 4x. ¿Qué dice la propiedad? Si yo tengo A, B y C, la propiedad me dice que esos 3 ángulos interiores me tienen que sumar 180 grados. La propiedad me dice que la suma de ángulos interiores de un triángulo me tiene que sumar 180 grados. Si hemos entendido esta propiedad, entonces automáticamente lo aplicamos al problema. Porque recordemos que cada problema de triángulos de matemáticas se tiene que hacer con propiedades y teorías. Si no entendemos esto, no vamos a poder desarrollar los problemas. Entonces, la suma de ángulos internos me da 180, entonces lo aplicamos al problema original. ¿Qué me dice? 8x más 120 más 4x. Sería 8x más 120 más 4x. ¿Esto igual a cuánto? Sería
180, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la teoría me dice que la suma de ángulos internos de un triángulo me tiene que dar 180. Una vez que ya tenemos la ecuación, lo resolvemos. Sería 8x más 4x, sería 12x. Igual 180. Este 120 que está sumando pasa al otro lado restando, ¿no? 120. 12x igual 180 menos 120, 60. 60 grados. X sería igual a 60 sobre 12. Vamos a poner acá 60 entre 12. Igual, ¿cuánto sería 60 entre 12? Sería 5 grados. Nada más. Sencillo, fácil. ¿Por qué? Porque entendemos la propiedad, entendemos la teoría que nos está permitiendo poder desarrollar cada problema. Ahora, en este problemita interesante, el problema 3, tenemos un triángulo cuyo ángulo en A es de 90 grados, es un triángulo rectángulo en A. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes vean así, de esta manera, de esta forma, quiere decir que vale 90 grados. Entonces esto automáticamente, este triángulo se convierte en triángulo rectángulo, porque tenemos un ángulo recto de 90 grados en el punto A o en el vértice A. Ahora, ¿qué más tenemos en este problema? Nos indica que tenemos dos lados que son iguales. Dos lados iguales. Tenemos el K y tenemos el K. Entonces, si tenemos dos lados iguales, entonces tenemos dos ángulos iguales. Así de fácil. Si tenemos dos lados iguales, tenemos dos ángulos iguales. Si tenemos tres lados iguales, tenemos tres ángulos iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos dos ángulos son iguales. Si este es 90, ¿cuánto valdría estos dos ángulos? Recordemos que la suma de los tres ángulos me tiene que dar 180. Si este es 90, la suma de estos dos me tiene que dar 90, ¿no? Porque es 90 más 90 me va a dar 180. Pero son iguales, entonces la única solución sería que esto valdría 45 y esto valdría 45. Repito, no hay que perdernos, hay que concentrarnos. Si tenemos dos lados iguales, tenemos que tener dos ángulos iguales. Si la suma en total de ángulos internos de un triángulo me tiene que dar 180, lo estamos viendo acá. Esta es una propiedad importantísima para poder empezar a entender el tema del triángulo. Si ya conocemos que vale 180, entonces la suma de los tres me tiene que dar 180. Si este es 90, entonces esta suma de estos dos ángulos me tiene que dar 90, ¿no? Porque 90 más 90 me da 180. Pero como son dos lados iguales, necesariamente estos dos ángulos también tienen que ser iguales. Y si son iguales, sería simplemente 90, lo vamos a dividir entre 2 y automáticamente sería 45 grados. 90 entre 2, 45 grados. Si ya conocemos que este ángulo vale 45 y también sabemos que este ángulo vale 45, entonces simplemente lo tenemos que igualar. Sería 45 igual 40x más 5. 40x más 5. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es agrupar las x, agrupar los números, agrupar las x, agrupar los números. Entonces sería 45. Este 5 que está sumando tiene que pasar restando. El 40x lo bajamos. 45 menos 5 sería 40. Ponemos acá 40x. Entonces, este 40 que está multiplicando tendría que pasar al otro lado dividiendo. Sería 40 entre 40 igual a x. ¿Cuánto sería x? Automáticamente, si estamos dividiendo dos números iguales, necesariamente tiene que ser 1. Eso es una teoría o una propiedad que tenemos que saber. Cuando dividimos dos números iguales, siempre va a ser el resultado 1. De esta manera estaríamos terminando los tres problemitas muy interesantes, súper sencillos. ¿Por qué se nos hace fácil? Porque entendemos la teoría. Entendemos que la suma de ángulos internos es igual a la suma al ángulo externo. La suma de ángulos internos es igual
al ángulo externo. Tenemos también esta teoría que me dice que los tres ángulos interiores de un triángulo me da 180. Y también tenemos la teoría que si tenemos dos lados iguales, también tenemos dos ángulos iguales. Por lo tanto, simplemente lo desarrollamos. De esta manera estaríamos terminando los tres primeros problemas básicos. Vamos a resolver 8 problemas en total de nivel básico, sencillo, porque es fundamental. Si no entendemos eso, no vamos a poder resolver problemas más complicados. Así que tenemos que concentrarnos en poder entender las teorías, las propiedades, y lo vamos a ir logrando, porque las matemáticas son fáciles y son divertidas. Bien, acá tenemos 3 problemas clásicos interesantes. Hay que entender que para cada problema hay una teoría, no se resuelve por resolver nada más, sino que hay una teoría, hay una propiedad que nos van a permitir desarrollar cada problema. Para el problema 4 te dice una condición muy importante, que dice que el triángulo A, B y C es equilátero. Recordemos que cuando hablamos de triángulos equiláteros estamos hablando de un triángulo cuyos ángulos son iguales. Y si son iguales, necesariamente tienen que medir 60, 60 y 60. ¿Por qué? Porque la suma me tiene que dar 180. 60 más 60 más 60 me tiene que dar 180. Son ángulos iguales, por lo tanto cumple la condición de que es un triángulo equilátero. Todo triángulo equilátero tiene su ángulo 60 grados, que vale 60 grados. Partiendo de ahí, entonces resolvemos este triángulo. Si tenemos acá que esto vale 60, esto vale 60, entonces el 6x más 48 valdría también 60 grados. ¿Por qué? Porque estos tres ángulos son iguales. Y si son iguales, son un triángulo equilátero, cuyos lados son iguales y cuyos ángulos también son iguales. Entonces sería 6x más 48 igual a 60. Esta operación sencilla sería 6x igual a 60. Este 48 está sumando, pasaría al otro lado restando. Sería 48 menos 48, ¿no? Porque está sumando, pasa restando menos 48. Entonces sería 6x, 60 menos 48 sería 12. X sería 12 entre 6, sería 2. 2 grados valdría X. Y de esta manera se tendría que resolver este tipo de problema aplicando la teoría de un triángulo equilátero cuyos ángulos son iguales. Cuyos ángulos son iguales. Si son iguales, tiene que valer 60 grados. El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Fácil, sencillo, ¿por qué? Porque simplemente ya conocemos la teoría que es fundamental a la hora de resolver cada problema. Para el problema 5 también nos dice una condición importante, que el triángulo A, B y C es equilátero. Si nos dice que es equilátero, automáticamente tenemos que asociarlo que aunque el ángulo vale 60, listo, punto, se acabó. Entonces tenemos que hacer que esto de acá y esto de acá vale 60 grados, 60, 60. Y todo esto también valdría 60. Ahora, si todo esto vale 60, este 60 y este 60, porque es un triángulo equilátero, ¿cuánto valdría esto de acá? Vamos a poner que ese ángulo vale Y. Y vale ese angulito que está acá, que no se ve, que no sabemos. Sería Y más 25, sería igual a 60. ¿Por qué 60? Porque es un triángulo equilátero. Entonces, Y valdría 60 menos 25. ¿Por qué menos 25? Porque este está sumando. Pasaría al otro lado restando, sería 35 grados. Y vale 35. Ahora, si este vale 35, porque 35 más 25 me da 60, ¿cuánto valdría el X? Nosotros sabemos, porque hemos visto en el problema anterior, que dos ángulos internos, la suma de dos ángulos internos, o sea, de este ángulo más este ángulo, me tiene que dar un ángulo externo. El ángulo externo es X. Entonces la suma sería 35 más 60. De esta manera estaríamos resolviendo este problema. X sería 35 más 60.
35 más 60 serían 95 grados. Eso valdría X. X valdría 95 grados. Sencillo, fácil de resolverlo. ¿Por qué? Porque sabemos ya la teoría. Como ya sabemos la teoría, entonces automáticamente vamos a resolver cualquier problema. Ahora, tenemos acá el problema 6 que te dice que AB es igual a BC. AB es igual a BC. Estoy poniendo los círculos para identificar que estos dos lados son iguales. Si son dos lados iguales, por lo tanto, sus ángulos también son iguales. Propiedad básica. Si tengo dos lados iguales, también tengo dos ángulos iguales. Si tengo tres lados iguales, también tengo tres ángulos iguales. Ahora, el ángulo B vale 120 grados. Te lo está indicando el problema y vamos a poner acá que vale 120 grados. Nosotros sabemos que la suma de ángulos internos, o sea, 120 más Y me da 180 grados. Por propiedad sabemos eso. 120 más Y me da 180 grados. Sería Y más Y, sería 2Y. 180. 120 que está sumando, pasa al otro lado restando. 120 sería 2Y. 180 menos 120 sería 60. Por lo tanto, Y sería 60 entre 2. Por lo tanto, sería 30 grados. De esta manera estaríamos calculando este valor de Y, que vale 30 grados. Ahora, nosotros sabemos que la suma de ángulos internos, la suma me da un ángulo externo. Lo hemos visto acá. Ahora vamos a verlo en este problema. Si este es 120 y este Y vale 30 grados, ¿cuánto valdría X? X simplemente sería igual a la suma de 120 más 30. O sea, la suma de los ángulos internos me va a dar un ángulo externo. Sería 120 más el 30 que está acá. Sería 150 grados. De esta manera estaríamos calculando el X. Sencillo, fácil. ¿Por qué se nos hace sencillo? Porque sabemos la teoría. Sabemos las propiedades que tenemos que aplicar. La propiedad que hemos aplicado en el problema 4, que cuando hablamos de un triángulo equilátero, sus ángulos son iguales, por lo tanto, los ángulos valen 60 grados. Si vale 60, simplemente lo igualamos y calculamos el X. De la misma manera acá, sabemos que triángulo equilátero, sus ángulos son iguales, y aparte hemos aplicado de los ángulos internos, la suma me va a dar un ángulo externo. De la misma manera acá, si tenemos dos lados iguales, también tenemos dos ángulos iguales. Por lo tanto, resolvemos, el Y nos salió 30 y sabemos que 120 más Y me va a dar un ángulo externo que es X. Sería 120 más 30 me da 150 grados. De esta manera estaríamos resolviendo estos tres problemas más, que es muy interesante, sencillo. Así que vamos por los últimos problemas, que es el problema 7 y problema 8. Bien, para terminar tenemos acá el problema 7 y 8. Si lo vemos pareciera que fuera más complicado, pero la verdad que es más sencillo, sino que tenemos que analizarlo bien y ver bien las propiedades, recordar las teorías y así vamos a ir desarrollando. No hay que asustarnos con los problemas que vayamos a ver, simplemente tenemos que analizarlo bien y recordar las propiedades y teorías que hemos venido estudiándolo. Tenemos acá el problema 7, tenemos AB igual a BC igual a CD. Primero leemos el enunciado. ¿Qué te dice? AB es igual a BC. Entonces pongo acá AB es igual a BC. Entonces ponemos un circulito acá para identificarlos que son iguales. Pero también dice que es igual a CD. AB es igual a BC igual a CD. Ahora, ¿qué nos piden? Calcular el alfa que está acá. Vamos a ponerlo acá. El alfa que está acá. Esto es lo que tenemos que calcularlo. Ahora empezamos a llenar el triángulo, ¿no? A completar el triángulo. Tenemos 32 grados, pero estos dos lados son iguales. Por lo tanto, este angulito también vale 32. Si este es 32, este también vale 32. ¿Por qué? Porque son ángulos iguales y también son lados iguales. Ahora, acá vamos a aplicar el teorema que dice 32 más 32 me va a dar este ángulo externo. Recordemos que dos ángulos internos, su sumatoria, me va a dar un ángulo externo que es 64. Si estos son iguales, si estos dos lados son iguales, también los ángulos son iguales.
Por lo tanto, si este es 64, también este ángulo de acá va a valer 64. Y entonces de esta manera ya estamos completando los ángulos de este triángulo. Por lo tanto, entonces calculamos alfa. ¿Qué nos dice alfa? Alfa más 64 más 64 sería alfa más 64 más 64 sería igual a 180 grados. ¿Por qué 180? Ya les expliqué que la suma de los ángulos internos de un triángulo me tiene que sumar 180 grados. Por lo tanto, sería alfa más 64 más 64 sería 128 igual a 180 grados. Por lo tanto, alfa sería 180 menos 128. Alfa sería igual 180 menos 128 sería 52 grados. De esta manera estaríamos terminando este problema interesante donde hemos tenido que analizar los ángulos internos y ver que cuando tenemos acá dos lados iguales, los ángulos también son iguales. Si tenemos dos ángulos acá que son internos, si tenemos el ángulo externo, sería la suma de ángulos internos me va a dar el ángulo externo. 32 más 32 sería 64. Si estos dos lados son iguales, sería 64 y también esto sería 64. Por lo tanto, alfa sería alfa más 64 sería igual a 180. Hacemos la operación y el resultado me saldría 52 grados. De esta manera se resuelve este problema. Acá tenemos el problema 8, muy interesante, donde tenemos dos triángulos, que es el triángulo ABC, que es el triángulo más grande, y tenemos el triángulo A, B y C, que es el triángulo más pequeño. Entonces vamos a analizar el triángulo más grande. Tenemos el triángulo ABC, el triángulo A, B y C. ¿Qué nos dice el triángulo A, B y C? Que tenemos acá el 80 grados más 2 alfa más 3 alfa sería 5 alfa. Recordemos que estamos analizando A, B y C. 80 más todo este ángulo de acá, que sería 3 alfa más 2 alfa, sería 5 alfa. Ahora tenemos 3 beta más 2 beta, sería 5 beta, igual a 180 grados. Hacemos la operación, sería 5 alfa más 5 beta, sería lo mismo decir 5 alfa más beta. ¿Por qué? Porque estamos factorizando. ¿Qué es factorizar? Extraer lo que se repite. Si se repite el 5 y se repite el 5 acá, simplemente lo extraigo, lo saco y me quedaría el alfa y el beta que están acá. Alfa más beta. Esto de acá es lo mismo que esto. Simplemente el de acá está factorizado nada más, porque al final sería 5 por alfa, 5 alfa. 5 por beta, 5 beta. Ahora, seguimos operando. Sería alfa más beta sería igual a 180 menos 80 sería 100. Ahora, este 5 que está haciendo, cuando tiene un paréntesis acá, quiere decir que está multiplicando. Y tengo que pasarlo al otro lado dividiendo. Sería 100 entre 5. Por lo tanto, sería 100 entre 5, 20 grados. Alfa más beta valdría 20 grados. Eso estamos analizando para el triángulo más grande, que es el triángulo A, B y C. A, B y C. Ahora tenemos que analizar para el triángulo más pequeño, que es justamente el que nos está pidiendo el X, ¿verdad? Sería el triángulo A, B y C. Ahora vamos a analizar el triángulo A, B y C. Sería 3 alfa más X más 3 beta. 3 alfa más X más 3 beta igual a 180 grados. 3 alfa más 3 beta lo voy a agrupar, sería 3 alfa más beta. Ya les expliqué que se factoriza porque hay dos números iguales. Si este es 3 alfa y este es 3 beta, se extrae lo que se repite. ¿Qué se repite? El 3 y el 3. Lo saco el 3, me quedaría alfa y me quedaría beta. Más X igual a 180. Ahora, tenemos una ventaja acá, que ya sabemos cuánto vale alfa más beta. Alfa más beta nos salió 20. Por lo tanto, sería 3 por 20 grados, que es justamente lo que habíamos calculado en la ecuación anterior,
del triángulo más grande sería 3 por 20 más x igual a 180. Entonces sería 3 por 20, 60. Por lo tanto, x sería igual 180, 3 por 20, 60. Está sumando. Por lo tanto, pasaría al otro lado restando. Sería 180 menos 60, sería 120 grados. De esta manera se estaría terminando este problema interesante, que es justamente el x que nos está pidiendo el problema. Ahora, repasando estos dos problemitas, el 7 y 8, que son los últimos. AB, BC y CD son lados iguales, por lo tanto son ángulos iguales. Se repiten, la suma me da el ángulo externo. Estos son iguales, lo repito, y opero este triángulo de acá, me saldría 52 grados. En el problema 8 tenemos dos triángulos, el triángulo más grande que es AB y C y el triángulo más pequeño que es AD y C. Operamos 80 más todo este ángulo, porque todo el ángulo del triángulo más grande sería 5 alfa, que está acá, más 5 beta, que está acá, igual a 180. Hacemos la operación, me resulta que alfa más beta es 20 grados. Para este triángulo tenemos 3 alfa más 3 beta más x igual a 180. Pero yo ya sé que vale alfa más beta 20 grados. ¿Cómo hago esto? Simplemente factorizando, sacando lo que se repiten. Es lo mismo. Por lo tanto sería 3 por 20, 60. 180 menos 60, porque está sumando, me saldría 120 grados. Bueno amigos, con estos problemas damos por terminado esta clase de triángulos de nivel básico, que les estoy explicando desde cero, paso por paso. Hay que recordar que cada problema tiene una teoría, tiene una propiedad, así que si no aprendemos esas teorías, esas propiedades, se nos va a ser difícil poder desarrollar cada problema. Espero que les haya gustado este tema muy interesante de geometría, triángulos, así que suscríbanse, activen la campana, compartan. Si tienen alguna duda o algún problema que no lleguen a entender, o de repente algo que no les explicaron bien y necesitan que les refuerce, me lo escriben en los comentarios y yo lo voy a responder con la brevedad posible. Aparte tengo ahí un número celular y el correo para que puedan hacer cualquier tipo de consulta. Así que nos vemos a la próxima y que Dios siempre bendiga a cada uno de ustedes. Gracias.